días. Muchas gracias, Rafael. Quiero agradecer a la Comunidad de Madrid la oportunidad de compartir estas jornadas con ustedes. Yo voy a intentar en la presentación que he preparado de dar respuesta a una serie de preguntas como son, ¿es necesaria la I+D+I en el tema de las centrales termosolares? Otra pregunta que intentaré responder, ¿hay margen para esta I+D? O sea, ¿hay camino de recorrido todavía para la mejora tecnológica? La tercera pregunta será, ¿cuáles son los temas, si hay camino, cuáles son los temas prioritarios en ese camino, en esa curva de aprendizaje? La cuarta pregunta que intentaré responder es, ¿tenemos en España infraestructuras para poder abordar de forma, con garantía de éxito, ese esfuerzo de I+D? Y al final me gustaría poner simplemente unas 3 conclusiones como resumen de toda la presentación. En cuanto a la primera pregunta, ¿por qué es necesaria la I+D+I en el tema de las centrales termosolares? Bueno, yo diría, como voy a intentar de poner de manifiesto, no es que sea necesaria, es que es imprescindible. Viendo las cifras que ha puesto Luis en la presentación anterior, ven que yo hablo aquí de que hay 28 centrales en operación, ya no son 28, son 30, y dentro de un mes serán 32, porque hay bastantes plantas en estado avanzado de construcción, como pueden ver aquí. Ya tenemos más de 1,3 gigavatios operativos enganchados a red y como 18 plantas que entrarán en funcionamiento muy pronto, mientras que 13 más, con una potencia total de 271 megavatios, entrarán, estaba previsto que entren antes de enero del 2014. Ya han visto el mapa que ha puesto Luis y que pueden encontrar actualizado en la página web de Protermosolar, donde tienen el mapa de lo que está en operación, que son los círculos rojos, lo que está en construcción son los círculos naranjas, y lo que todavía no ha empezado construcción, pero está dentro del registro de preasignación y está previsto que entre antes de finales del 2013. Obviamente, con esta imagen por delante y con lo que Luis ha puesto de manifiesto en su presentación, pues podríamos tener una idea errónea de que esta tecnología es totalmente madura y que por lo tanto, pues la I+D+I, que haya una necesidad en ese campo, podría no estar clara. Y en cambio no es así, porque si bien es verdad que en España somos líderes, tanto por uso interno como por liderazgo tecnológico de las empresas españolas en todos esos proyectos que Luis ha mostrado, tanto en el norte de África, incluso en Sudáfrica. Recientemente se han otorgado varios contratos a empresas españolas, y en Estados Unidos las empresas españolas están teniendo un liderazgo total en la implementación y en el desarrollo de proyectos de centrales termosolares. Pero como digo, eso no significa ni mucho menos que esta tecnología sea ya una tecnología madura, sino que queda todavía muchísimo camino para la innovación. Perdón. Murphy siempre hace de la suya y hoy no podía ser una excepción. ¿Por qué está ocurriendo esto? ¿Por qué está ocurriendo en España? Bueno, en España está ocurriendo porque estas plantas son rentables, son negocios atractivos, que ha traído mucha inversión también del extranjero, como ha puesto en manifiesto Luis, y eso ocurre gracias a la prima que tenemos actualmente en España, que convierte este tipo de proyectos en proyectos pues atractivos. Y ese es el motivo fundamental por el cual este desarrollo, esta implementación comercial está teniendo lugar de esta forma tan rápida. En España tenemos una prima al kilovatio hora producido. En otros países esos incentivos son de otro tipo, como por ejemplo en Estados Unidos lo que hay son los tax credits, que son unas declaraciones fiscales importantes a la inversión hecha en los proyectos, y ese es el motivo por el que está habiendo ese desarrollo espectacular desde el punto de vista comercial de esta tecnología. No porque la tecnología esté ya plenamente madura, esté ya plenamente desarrollada y tenga poco recorrido de mejora.
De hecho, estas primas que tenemos hoy en día, en buena lógica, se van a reducir. Eso es lógico esperar que se vayan reduciendo y, por lo tanto, hay que ir haciendo esta tecnología cada vez más competitiva para que ese desarrollo comercial siga y se pueda continuar y sea totalmente compatible con la reducción de primas esperable y que es lógico que se produzca. Por lo tanto, la I+D+I no solamente es necesaria, sino que es imprescindible si queremos que todo ese potencial que se ha puesto de manifiesto en la presentación anterior se desarrolle y que la energía termosolar constituya un pilar fundamental dentro de ese mercado energético futuro sostenible al que tenemos que ir. La segunda pregunta, una vez que está claro que la I+D no solamente es necesaria, sino que es imprescindible, ¿hay margen? O sea, ¿qué es lo que se puede hacer para esa I+D+I en la actualidad? Bueno, pues yo diría que hay un margen tremendo. Y hay un margen tremendo porque la mayor parte de lo que se está construyendo hoy en día obedece a esquemas muy similares a los que ya se montaron en California en el año 90 y en el año 91. Es decir, estamos hablando de hace 20 años. Realmente la tecnología, salvo honrosas excepciones, como por ejemplo la planta geosolar, que ha supuesto un hito en el avance tecnológico en esta tecnología, lo que se está montando es mucho de lo mismo. La mayor parte de las plantas están usando esquemas y tecnologías muy similares. En concreto, en el tema de captadores cilindros parabólicos, que la mayor parte de los proyectos que se están llevando a cabo usan esta tecnología, pues el esquema que se está utilizando, el que pueden ver aquí, es la tecnología que se denomina HTF. HTF son las siglas de Heat Transfer Fluid y recibe este nombre porque se utiliza un aceite térmico como fluido de trabajo en el campo solar. Ese aceite térmico es calentado al circular por esos tubos que han visto en la transparencia de Luis Crespo, donde había unos pajaritos encima. Bueno, pues al circular por esos tubos receptores, la radiación concentrada se convierte en energía térmica, ese fluido se calienta a temperaturas próximas a los 400 grados y luego se envía a un generador de vapor donde ya producimos el vapor para la turbina, que es donde finalmente, en ese bloque de potencia, se produce la electricidad que se vierte a la red. Esta es la tecnología y el esquema al que obedecen, pues yo diría que el 95% de los proyectos que se están utilizando y que es muy similar a la que ya la empresa Luz International montó en California en sus plantas SEX a finales de los años 90 y a principios hasta el año 91. La gran novedad que tienen las plantas que se están montando actualmente con cilindro parabólico es precisamente el sistema de almacenamiento. Ese sistema de almacenamiento que le confiere una gran gestionabilidad. Los sistemas de almacenamiento que se están utilizando hoy en día son almacenamientos en sales térmicas, mezcla de nitrato de sodio y de potasio, que funden en torno a unos 240 grados, de forma que en el tanque denominado frío, entre comillas, esas sales se mantienen a unos 290 grados para estar seguro de estar suficientemente por encima del punto de cristalización. Y esas sales se calientan gracias al aceite que proviene del campo solar hasta una temperatura próxima a los 390-385 grados y se almacenan en el tanque caliente. De forma que en el momento en que queramos recuperar esa energía térmica para producir electricidad, aunque no haya radiación solar disponible, yo puedo recuperar esa energía térmica que he almacenado en las sales, circulándola del tanque caliente al tanque frío, calentando el aceite, o sea, invirtiendo el proceso, y ese aceite caliente utilizándolo de nuevo para generar el vapor que finalmente expande la turbina que acciona el generador eléctrico. Este sistema de almacenamiento térmico es el que confiere una gran gestionabilidad a estas plantas porque permiten operar las plantas muchas horas, incluso después de la puesta de sol. Hoy en día el almacenamiento que se está montando suelen tener una capacidad térmica de 1 gigavatio hora de almacenamiento y eso permite mantener el turbogrupo de 50 megavatios entre unas 7 horas y media a plena carga en ausencia total de radiación solar. Este es el esquema que se está montando y prácticamente en ese 60%, como ha dicho Luis Crespo, aproximadamente el 60% de plantas de las que se están construyendo en España llevan almacenamiento térmico. Este es el almacenamiento térmico que llevan
esas plantas, mientras que el otro 40% responden al mismo esquema, con la única salvedad de la ausencia del sistema de almacenamiento. Por lo tanto, la tecnología que se está usando es una tecnología, digamos, bastante conservadora y con poco nivel de innovación. Y es precisamente por eso, porque lo que se está usando ahora tiene todavía poco nivel de innovación, es por el hecho que se espera esta reducción de costes, que ya ha puesto también Luis Crespo manifiesto en su presentación y que yo vuelvo a repetir aquí. Creo que es muy importante tener en cuenta que el coste actual de la electricidad generada con esta tecnología pues puede reducirse tremendamente. Ya ha explicado Luis los diversos factores que contribuirán a esta reducción de costes. Aquí pueden ver la curva de reducción de costes esperada de acuerdo al informe hecho para Estela. Estela es la plataforma europea del sector termosolar. ATKERNI hizo este estudio basándose en los diferentes factores que pueden intervenir en esta curva de aprendizaje. Pues se ve claramente como hay un potencial tremendo de reducción de costes. Ustedes podrían pensar, bueno, pues eso, sí, eso queda muy bonito, pero ¿qué credibilidad tiene esa curva, ¿no? ese potencial de reducción? Yo les pediría que miren lo que ha ocurrido con el sector fotovoltaico o lo que ha ocurrido con el sector eólico, en la curva que pueden ver en la derecha. El sector fotovoltaico ha tenido una reducción del 70% tan solo en 2 años, perdón, en 12 años, desde $5 por vatio, el vatio pico instalado, a 1,4. La eólica ha tenido una reducción del 60% desde 1984 hasta el año 2010, bajando el coste de $4,3 por vatio a 1,4. Teniendo en cuenta esto, que es realidad, ¿por qué? ¿Qué base podemos tener para pensar que el otro no lo es? Cuando hay estudios bastante detallados que así lo ponen de manifiesto. Por lo tanto, yo creo que es innegable que hay un tremendo margen de mejora en la tecnología y un tremendo margen de reducción de costes para hacerla más competitiva. Y la siguiente pregunta lógica que podemos hacernos es, bueno, pues ¿cuáles son esos temas? O sea, ¿cuáles son los temas de I+D prioritarios que el sector debe de abordar para materializar esa curva de aprendizaje que han visto anteriormente? El objetivo último, fundamentalmente, está claro que es aumentar la competitividad. Esta tecnología tiene que resultar más competitiva con las centrales convencionales. ¿Y cómo conseguir ese aumento de competitividad? Pues yo creo que hay 3 pilares básicos en los que sustentar esa competitividad. Obviamente, reducción de costes. Otra, mayor gestionabilidad. Ya hay un nivel de gestionabilidad bastante bueno, pero se puede incluso aumentar y mejorar. Y en tercer lugar, no menos importante, mejorar la sostenibilidad medioambiental. Permítanme un poco profundizar en cada uno de estos 3 apartados para ver, bueno, dentro de reducción de costes, gestionabilidad, etcétera, en qué temas concretos podemos trabajar. Reducción de costes, pues hay una diversidad de factores tremendos. Yo citaría en primer lugar la mejora de los procesos de fabricación y el desarrollo de nuevos diseños, sobre todo de captadores, de estructuras, tanto de biostatos como de captadores de cilindros parabólicos, que permitan un ensamblaje con un mayor grado de automatización, lo cual reducirá el coste de mano de obra que actualmente es necesario durante el ensamblaje y la construcción de estas plantas. Si tienen en cuenta, y aquí les pongo cuatro fotos de las estructuras típicas que tienen los captadores de cilindros parabólicos, yo creo que queda patente que hablamos de estructuras con un grado de complejidad importante, con miles de perfiles, de componentes que hay que fabricar y que luego hay que ensamblar, y además con una precisión extraordinaria para que esa radiación reflejada dé en el tubo receptor y no se pierda. Ese tubo pequeño que tiene un diámetro muchísimo menor que la apertura de la parábola que recoge la radiación y la refleja. En el caso de los heliostatos, bueno, estructuralmente son menos complejos, pero también hay un camino muy importante de mejora y optimización de los diseños que actualmente se están usando. Por lo tanto, yo creo que en cuanto a la reducción de costes, la mejora de procesos y el desarrollo de nuevos diseños es fundamental. Ya se han conseguido avances importantes. Les puedo decir que hoy en día hay diseños de captadores en el mercado que permiten abaratar en un 25% el coste final del campo solar con respecto al coste que había hace 3 años solamente.
para que vean que realmente esa curva de aprendizaje es totalmente factible. Otro tema importante, reducir los gastos de operación y mantenimiento. ¿En qué? Bueno, pues aquí los fluidos de trabajo ocupan un lugar importante. En el caso de los captadores cilindros parabólicos, ya han visto que hoy se está utilizando aceite térmico. El aceite térmico es un fluido poco, digamos, amigable, es un fluido inflamable, es un fluido contaminante, es un fluido que usado de manera adecuada no debe plantear ningún problema, y de hecho los aceites térmicos se vienen usando con anterioridad al sector termosolar en la industria desde hace muchísimos años, y con sus normas de uso, de operación y mantenimiento no presentan problemas, pero está claro que se puede y se debe ir a otro fluido, digamos, medioambientalmente más benigno, y que por tanto tengan menores gastos de operación, que no necesiten esos sistemas preventivos antiincendios, que no necesiten las plantas de reciclaje, que se llama el huillaje, para ir reciclando ese aceite en la planta, con lo cual los gastos de operación y mantenimiento se podrán reducir de forma importante. Otro tema es mejorar obviamente el rendimiento de la planta. Cuanto mayor sea el rendimiento de la planta, mayor producción con el mismo ingreso, con el mismo coste inicial. ¿Cómo se puede conseguir esto? Pues entre otras cosas aumentando las temperaturas de trabajo. Y aquí otra vez volvemos al tema de los fluidos, porque los aceites térmicos que hoy en día se usan tienen una temperatura máxima del orden de 398 grados, a partir de ahí el porcentaje de degradación se dispara, por eso se mantiene la temperatura de trabajo actualmente por debajo de ese límite de los 398 grados, eliminando ese aceite por otros fluidos que permitan conseguir mayores temperaturas, como puede ser las sales fundidas, o como pueden ser la propia generación directa de vapor, es decir, el uso de agua en los propios captadores cilindros parabólicos. Eso permitiría ir a temperaturas mayores y permitiría alcanzar unos rendimientos más importantes en el bloque de potencia. También mejorando y diseñando equipos, bloques de potencia específicos para estos sistemas. Los que se están utilizando actualmente son equipos totalmente estándar y que no han sido optimizados para los requerimientos que presentan las centrales termosolares. Ahí también se puede conseguir un aumento importante en el rendimiento global de la planta. Otro tema, el ir a tamaños de planta mayores. En España tenemos una limitación totalmente artificial en 50 megavatios, no hay una justificación, digamos, técnica que avale ese límite. Aquí el efecto de escalado tiene un impacto muy importante en el coste, y ese es el motivo por el que en países donde no hay esta limitación se están construyendo plantas de hasta 240 megavatios. Actualmente en Estados Unidos se está construyendo la planta Solana, promovida por Abengoa, otra vez una empresa española, con 240 megavatios, casi 5 veces el tamaño de las plantas que se pueden montar en España, porque la legislación actual no permite potencias mayores si se quiere optar a la prima. Ahí también hay un campo importante para reducción de costes. No menos importante también el tema del almacenamiento, es decir, aumentar las horas de funcionamiento mediante las horas de funcionamiento mediante el aumento de la eficiencia del almacenamiento y abaratando ese sistema, porque el aumento de horas, las horas de sol son las que son, y eso no se puede variar, pero sí podemos mejorar los sistemas que nos permiten almacenar esa energía durante las horas de sol para usarlo luego cuando el sol está ausente. Y ahí es donde podemos atacar para aumentar las horas de operación. En cuanto a la gestionabilidad, el otro segundo pilar para conseguir una mayor competitividad, bueno, pues yo diría que hay dos temas fundamentales. Sistema de almacenamiento térmico más rentable, porque la gestionabilidad hoy en día la da el almacenamiento térmico, o sea, el poder gestionar, el poder desvincular las horas de producción de las horas de captación. Eso se consigue gracias al almacenamiento térmico, por lo tanto, cualquier mejora en almacenamiento térmico irá en aras de una mayor gestionabilidad en este tipo de plantas, y por otro lado, mejorar la predictibilidad de la producción, que ya es buena, y esto lo puede atestiguar Red Eléctrica, el grado de cumplimiento que se está teniendo hoy en día entre lo que se oferta a la red y lo que luego se da. Estas centrales, precisamente gracias al almacenamiento, y gracias también a que el recurso solar es mucho más predecible que el recurso eólico, por ejemplo, pues ya tienen una buena predictibilidad, pero sin lugar a dudas, se puede mejorar. En el tema del almacenamiento térmico, permítanme ir un poquito más allá.
se pueden mejorar y muchísimo los sistemas que se están utilizando, estos sistemas bitanques que les acabo de explicar, con tanque frío y tanque caliente. De hecho ya hay patentes y hay prototipos en curso mejorando ese concepto de almacenamiento, aunque se sigue utilizando sales fundidas, pero se va a concepto como el concepto monotanque, donde ya en un único tanque se puede almacenar la sal fría y caliente, con lo cual hay un abaratamiento importante y una reducción de costes importante del sistema de almacenamiento. También podemos, y se está trabajando ya intensamente en ello, desarrollar nuevos conceptos de almacenamiento, tanto en calor sensible, es decir, aumentando de temperatura el medio de almacenamiento, como en calor latente, lo que se llama el almacenamiento en cambio de fase. Y luego un tercer aspecto muy importante en cuanto al almacenamiento es el almacenamiento termoquímico, muy interesante porque permite conseguir grandes densidades, o sea, grandes cantidades de almacenamiento en pequeños volúmenes, pero aquí hay que ser consciente de que el almacenamiento termoquímico es una tarea a largo plazo. O sea, no podemos esperar en este campo, en el campo del almacenamiento termoquímico, avances espectaculares en 5 o 10 años. Es un tema muy interesante que conviene abordar, pero siendo consciente de que estamos trabajando en un tema de largo recorrido y en el cual se pueden esperar avances importantes, pero digamos en no menos de 15 años. Y en cuanto a la mejora de la predictibilidad, yo citaría dos puntos importantes. Por un lado, desarrollar modelos de simulación más precisos que lo que hay hoy en día, que ya son buenos, pero se pueden mejorar. Y por otro lado, pues herramientas más fiables de predicción meteorológica a corto y medio plazo. Vamos a dar en el plazo desde un día hasta una semana. Y luego el tercer gran pilar de ese aumento de la competitividad, que era la sostenibilidad medioambiental, pues si tenemos en cuenta que hoy en día normalmente un recurso solar importante suele ir acompañado de escasos recursos hídricos, y que estos sistemas, pues con las tecnologías que se están usando actualmente, tienen unos consumos fuertes de agua, igual que cualquier central convencional, porque ese agua fundamentalmente se da por el sistema de refrigeración del ciclo de potencia, por las torres de refrigeración. Pues es importante intentar reducir ese consumo de agua y, por otro lado, seguir mejorando en el tema medioambiental de los fluidos de trabajo, como mencioné antes. En el tema del consumo de agua, yo creo que hay tres temas de gran importancia. Por un lado, mejorar los sistemas mediante aerocondensadores, que ya existe, es decir, la tecnología de los aerocondensadores ya está comercialmente desarrollada, pero resultan menos eficientes y más costosos que los sistemas tradicionales de torre de refrigeración, y ahí se puede trabajar porque se puede todavía mejorar un poquito la eficiencia de esos sistemas llamados refrigeración seca mediante aerocondensadores. También se está estudiando bastante la implementación de sistemas duales. ¿Qué significa un sistema dual? Pues un sistema de torre y aerocondensadores, de forma que en verano, que es cuando el aerocondensador resulta menos interesante porque las temperaturas ambientes son más altas y eso hace reducir el rendimiento de la turbina, en verano se usa refrigeración húmeda con torre, mediante que en invierno, cuando las temperaturas ambientes son menores, se puede utilizar la refrigeración seca con aerocondensadores. Y también un tema muy importante, se está hablando mucho de utilizar el recurso solar tan enorme que existe en países como puede ser Argelia, Marruecos, Egipto. Le digo solo una cifra: solo Argelia, y utilizando solamente aquella parte del territorio argelino que se denomina técnicamente bueno, y técnicamente bueno significa acceso fácil, terreno llano, no montañoso, y con unas condiciones medioambientales buenas, pues solo utilizando ese terreno Argelia podría producir 30 veces la energía eléctrica consumida actualmente por la Unión Europea. Eso yo creo que ya pone de manifiesto el potencial, y por eso hay iniciativas como la iniciativa de Sertec, que intenta fomentar la instalación de estos sistemas en toda esa franja del norte de África y el sur del Mediterráneo, para aprovechar ese enorme potencial. En esos países hay falta de agua y se dan gradientes térmicos muy fuertes entre la mañana y la noche. Se está desarrollando y se está investigando lo que se llama el almacenamiento térmico negativo, que consiste precisamente en utilizar las temperaturas bajas de la noche para enfriar un fluido que luego lo utilizamos durante las horas centrales del día, cuando la temperatura ambiente es más alta, para refrigerar el sistema. De esa forma se pueden conseguir sistemas
con aerocondensadores o sistemas con muy bajo consumo de agua, sin mermar de forma importante el rendimiento del bloque de potencia. Perdón. Simplemente me había quedado mencionarles el tema de tratamiento antisuciedad para los espejos. Esto es también muy importante. El consumo de agua para el lavado de los espejos no es un tema de gran importancia, en el sentido de que, comparado con el consumo de agua debido a la refrigeración, es insignificante. Lo que necesita, tengan en cuenta que por metro cuadrado de espejo se necesita del orden de 0,7 litros de agua. Si ustedes multiplican 500.000 metros cuadrados de reflectores, que puede tener una planta de 50 megavatios con sistema de almacenamiento de 1 gigavatio térmico de capacidad, etcétera, si eso lo multiplican por unos 20, 25, 30 lavados anuales, pues verán que se llega a unos volúmenes de agua que realmente no son prohibitivos. El gran consumo de agua proviene del sistema de refrigeración del turbo. No obstante, si se puede también mejorar en este aspecto, reduciendo el consumo de agua para el lavado, pues otro grano de arena que podemos, digamos, añadir a esa curva de aprendizaje, y eso lo podemos conseguir con tratamiento anti-soiling, anti-ensuciamiento, que se depositan sobre los reflectores. Bueno, la cuarta y última pregunta. ¿Tenemos en España infraestructuras que permitan al sector poder abordar con garantía de éxito este esfuerzo de I+D, que parece imprescindible? Bueno, pues obviamente tengo que empezar diciendo que en España tenemos el que hoy en día está reconocido como el mayor centro de I+D en estas tecnologías a nivel mundial, que es la Plataforma Solar de Almería. El que España esté liderando a nivel mundial el tema de las centrales termosolares no es casualidad. Yo creo que la Plataforma Solar de Almería ha tenido mucho que ver en este tema, porque gracias a los proyectos de I+D que se llevan desarrollando en la Plataforma Solar de Almería desde el año 1986, cuando terminó el Proyecto Internacional de la Energía, que construyó algunas de sus instalaciones, desde ese momento las empresas han ido aprendiendo esta tecnología, colaborando codo con nosotros, y eso ha hecho que cuando estas tecnologías han resultado comercialmente atractivas, ha habido un núcleo importante de empresas que estaban capacitadas para tomar el banderín y liderar ese desarrollo comercial. Y eso es precisamente porque ya conocían la tecnología, gracias a esa labor, a esa participación en proyectos de I+D que se han venido desarrollando en la Plataforma Solar, donde tenemos sistemas experimentales de torre, tenemos cilindro parabólico con aceites térmicos, cilindro parabólico con generación directa de vapor, es decir, usando agua en vez de aceite, tenemos discos parabólicos, tenemos un concentrador Fresnel, e incluso tenemos aquí en la parte superior una instalación de cilindro parabólico usando gas a presión, dióxido de carbono a presión como fluido de trabajo, es decir, no ya un líquido, sino usando incluso gas. Por lo tanto, tenemos una infraestructura magnífica en España para poder acompañar al sector en ese esfuerzo. Existen además otros centros importantes. Está el Centro Nacional de Energías Renovables, el CENER, en Pamplona. Está el Centro Andaluz avanzado del CETAE en tecnologías renovables, que no solo se dedica a termosolar, también tiene eólica y biomasa, pero que recientemente ha adquirido una parcela de 100 hectáreas junto a la Plataforma Solar de Almería, y que ya está instalando su primera planta experimental también para acompañar al sector en este esfuerzo de I+D. Y luego existe un gran número de grupos de investigación, sobre todo a nivel de universidades, vinculados en muchos casos también a empresas, donde gracias ya a muchos años de trabajo existe personal, existe un bagaje de conocimiento y de experiencia en estas tecnologías que está también acompañando al sector y que resultará de gran importancia y utilidad en este esfuerzo que debemos de continuar. Por lo tanto, yo creo, al menos así lo espero, haber puesto de manifiesto, la I+D+I no solamente es necesaria, es imprescindible. El margen que tenemos de innovación y de mejora en esta tecnología es todavía tremendo. Les he mencionado solo algunos, la lista es mucho mayor de los temas de I+D en los que ya se está trabajando. Tenemos en España el conocimiento y la infraestructura necesaria para poder abordar ese esfuerzo,
Y a mí, para cerrar, me gustaría estas tres ideas, dar estas tres ideas que resumen lo visto sobre el carácter necesario e imprescindible de la I+D, que contamos con esa infraestructura, pero me gustaría también añadir en tercer lugar algo que yo creo que es extremadamente importante. Para que esta curva de aprendizaje se pueda recorrer y se pueda materializar, el despliegue comercial tiene que continuar. Si paramos ese despliegue comercial, que nos ha situado donde nos ha situado, ese conocimiento que hemos adquirido, esa experiencia que hemos adquirido, se fragmentará, se dispersará, como ocurrió ya en su día con la empresa Luz International. Luz International montó 9 plantas en Estados Unidos, las plantas 6. Esas plantas, que son las que han valido de garantía para que los bancos y los inversores hayan sido proclives a invertir en todos estos sistemas, pues llevan ya 20 años en funcionamiento en California, día a día. Esa empresa logró reducir el coste de electricidad de 22 centavos de dólar a 1 centavo de dólar, hace ya 20 años. Cuando nosotros hemos empezado, 20 años después, hemos retomado el desarrollo comercial de esta tecnología, no hemos sido capaces de partir en donde ellos lo dejaron. Hemos partido mucho más atrás de donde ellos lo dejaron. Ese conocimiento y ese saber hacer que se gana en el día a día, trabajando en las plantas, montando plantas, diseñándolas, y lo que se aprende hoy, introduciéndolo en el proyecto de mañana, si paramos el despliegue comercial, y ese es el gran problema o incógnita o reto o miedo con el que nos enfrentamos debido a todos estos cambios que está habiendo recientemente en el entorno jurídico que afecta a este sector. Si paramos ese despliegue comercial, lo que hemos hecho valdrá de poco. Esos equipos humanos que han estado trabajando en estos proyectos y que ya han conseguido abaratar, como ha dicho Luis, en el orden de un 30% el coste de las plantas, ese equipo humano se dedicará a otras tecnologías, cambiarán de empleo, cambiarán de campo profesional, y el día que se quiera retomar esto, 10, 15, 20 años después, esas personas no estarán disponibles. Y tendremos que partir de un punto mucho más atrás de donde estamos ya hoy en día. Ese, para mí como investigador, es el gran miedo que me inspira todo esto que está ocurriendo, todas estas lanzas que se están vertiendo sobre el tema termosolar. Por mi parte nada más, muchas gracias.